no sé, en estos anteriores capítulos hemos estado hablando de cosas también muy personales, etcétera. Conociéndonos, en fin. Pero no hemos hablado de nuestras marcas y las marcas que dieron origen al concepto de marca persona, porque al final You Marca Persona es una marca en sí misma, pero que nació con, digamos, sí, la se nutre de tres marcas. Nutre de tres marcas. De tres, ¿no? Diferenciales. De tres diferenciales. Entonces me encantaría que antes de seguir avanzando, como en estos podcasts, habláramos un poquito de nuestras marcas. Me parece. Pues, no, totalmente de acuerdo. Bueno, a lo que voy es como, ¿para qué sirvió mi marca persona? Para aportar a la metodología de lo que es You hoy en día. Ok, claro, hablamos de nuestras marcas, digamos del diferencial, y luego cómo eso da forma a esa estructura de You. Exacto. Como para explicar un poco más qué es You y qué es lo que el alcance que promete, digamos. De acuerdo. A mí me gustaría comenzar porque yo tengo un caso muy particular y es que yo tengo mi marca, que ya les voy a hablar de ella, pero también tengo un rol en el mundo corporativo. Entonces, precisamente me sirve para retomar lo que hemos hablado atrás y es ese conflicto que yo tenía como en los diferentes roles, el mundo corporativo, el artístico les había hablado, pero también estaba el mundo como de la consultoría en la que yo me movía y en ese momento estaba muy, muy fuerte. Y cómo hacía para que en una sola persona, que era yo, como que fuera coherente esos tres roles, porque yo sí tenía tres roles muy marcados, ¿no? Claro. Sí. Entonces ya les he hablado en el pasado del proceso que viví con Lina, con la marca de Lina y con la marca de Yupa, pero aquí me gustaría destacar precisamente como esa parte más de consultoría en la que yo estaba, que tenía en ese momento un rol muy, muy activo. Hoy en día lo sigo teniendo ya desde mi marca del Octavo Sombrero. Entonces, con el Octavo Sombrero, lo que yo hago es acompañar precisamente a las personas a conectar con su propósito de vida y crear, digamos, aterrizarlo de ahí para crear un modelo de negocios y una propuesta de valor relevante y sostenible en el tiempo, ¿no? Y eso, por supuesto, implica una visión de futuro muy, muy clara de hacia dónde quiero ir yo y cuáles son mis metas. Entonces, contestando la pregunta que me hacían, y es cómo mi marca persona influyó y construyó en eso, y es justamente gracias a la claridad que tuve con el proceso de marca persona, logré entender cómo reunir esas piezas que se sentían tan desintegradas de mis roles diferentes, cómo volverlas coherentes, retomando ese concepto tan importante, cómo volverlas coherentes y cómo hacer que las personas se sintieran cómodas, que se sintieran seguras, que se sintieran a gusto, digamos, con emociones positivas cuando estaban en contacto pues con mi marca persona, ¿no? O con la propuesta de valor que entregaba yo en el Octavo Sombrero. Sí, y yo quiero mencionar algo y es que, bueno, Luisa es coach. Y gracias a esas destrezas de coaching, cuando uno lo permite como cliente, uno llega a revisar creencias, pero de una manera muy profunda. Exacto. Sobre todo muy metódica y muy organizada. No solo las creencias de quiero cambiar mi relación con el dinero, sí. Pero es un tema de creencias hacia eso que tú le vas a ofrecer al mundo con tu diferencial, con lo que haces. Tal cual. Y es muy, muy, de verdad, muy, muy potente. Yo sé que Lina también lo sintió y también la movió. Pues es que a mí me revolvió, como que nunca fui tan consciente de las creencias y de las narrativas también que yo me estaba repitiendo, heredadas, propias y demás, que no me permitían fluir. Digamos, es una cosa muy divertida porque es una cosa que siempre también he hablado mucho con una amiga que también en algún momento fue consultora de imagen. Es decir, a las dos nos veían como muy tímidas. Y yo también me metí en ese papel, como es que yo soy una persona tímida. Pero cuando salimos a hablar en talleres o cuando salimos a hablar en público, a mí la timidez, o sea, yo tengo una curva de adaptación que es completamente normal, como para sentirme a gusto, pero yo no soy tímida. A mí en la calle no me da pena hablarle a la gente y demás, pero esa creencia sí me estaba limitando mucho para poderme desenvolver con naturalidad en ciertos contextos, en donde al revés tenía que ser una persona que demostrara un poquito más de autoridad. No, y es que les cuento algo, y es que digamos que mi mayor experiencia profesional ha sido en innovación. Y yo en ese momento venía más o menos de 15 años, de 12 años más o menos en ese momento, de ser coach de innovación. Y siendo coach de innovación en el mundo corporativo, con marcas grandes, no sé, masivas, etcétera, me daba cuenta que
esos procesos y esas metodologías de innovación eran supremamente aplicables a la vida personal. Entonces, claro, en el mundo corporativo se habla de paradigmas y en el mundo personal de creencias, pero al final son un montón de conceptos súper aplicables. Entonces, justamente ese fue el origen también, digamos, en ese camino profundicé en mis estudios ya como coach de vida y profesional. Y ahí fue que como que me di la oportunidad de mezclar las dos cosas, en los dos mundos, y crear mi propia metodología con el octavo sombrero. Y esa búsqueda o esa profundización en las creencias no lo hago necesariamente a través del coaching puro. De hecho, uso muy poco coaching puro, pero sí es del coaching de innovación, precisamente para ayudar a las personas como a conectarse primero con esos paradigmas, ortodoxias, creencias limitantes, pero también a conectarse con esas partes relevantes, nuevas, innovadoras dentro de sí. Eso más o menos fue, digamos, lo que me ayudó precisamente la marca persona en mi proceso y en mi camino personal de mi creación de marca. Y creo que eso es lo que ayuda también a tus clientes. Claro. Como tú ya lo viviste. Totalmente. Es que sabes cuáles son las paso a paso. resistencias, sabes cuáles son Exactamente. como los obstáculos que uno mismo se autoimpone. Exactamente. Y por eso, creo que por eso es que te conectas también con tus clientes. Claro, y por eso pues nos ayudó a nosotros también a vivirlo y a entenderlo. Y por eso no es gratuito que esa primera fase o la fase inicial de un proceso, digamos, de marca persona en el que nosotros somos, digamos, mentores, pues arranca contigo. Total. Porque antes de vestirte y ajustar esa voz, pues hay que tener muy claro para dónde vas y tener la estrategia. Claro. Y tener claro, primero, ¿quién soy? Que eso ya de por sí es una gran pregunta, ¿no? Pero difícil. también quién quiero y quién decido ser desde este momento. Porque también otra cosa es, muchas personas creen que ya uno está jugado, ¿no? Ya de niño me metieron en la cabeza que yo era así o yo nací así y eso está jugado. Y ya sabemos por conceptos como la neuroplasticidad, por ejemplo, que eso no está jugado. O sea, hoy el adulto que soy puede decidir qué creer. Y el adulto que soy puede decidir qué programas voy a cambiar y hacerlo. Obviamente hay metodologías y empezar a cambiar esas creencias por nuevas creencias y creencias empoderantes que me van a ayudar a conseguir, y esta es otra parte importante de esa primera etapa, a conseguir lo que quiero, la meta. Entonces siempre es cambio de creencias, pero no porque sí, porque sean más bonitas, no. Cambio de creencias porque me van a permitir el logro de mi objetivo. Ese es como el camino. Es el cambio de la mentalidad. Totalmente. Porque con lo que dices, hay muchas personas que siguen una mentalidad fija, en donde tus habilidades, tus conocimientos, pues no tienen la capacidad de crecer, no tienen la capacidad de expandirse o de adaptarse, porque también no es solamente de crecer, o sea, uno también se puede adaptar según cómo se van presentando las cosas. Sí. Pero es un proceso doloroso, ¿sabes? Uy, sí, yo sé. Es un proceso que cuesta. Yo sé. Y es una cosa que también me parece importante resaltar de pronto en mi experiencia con mi marca en ese sentido. Es decir, los cambios no se dan de la noche a la mañana. O sea, yo puedo querer generar la conciencia es diferente a generar la conciencia. Así es. Y a adaptar o hacer posible esa conciencia en un entorno diferente o en un ser diferente. Y aquí hay algo muy... Me voy a adelantar, pero no me voy a adelantar, porque esos son temas que seguramente hablaremos más adelante en profundidad. Y es que si las relaciones sociales son ambiguas por naturaleza, fíjense en toda esa exploración que ustedes están mencionando, pues tiene una carga de ambigüedad que también hace muy complejo saber cómo hacerlo. Total. Y es por eso que nosotros... En Marca Persona nos basamos en la neurociencia. Exactamente. Es en la explicación del comportamiento desde la neurociencia social, la psicología cognitiva y las teorías del comportamiento. Porque no es solamente, no, pues sí, tienes que encontrar tu propósito y conéctate. Sí, pero... ¿Cómo? Sí, exacto. Que ese fue siempre, no sé si se acuerdan, creo que esta conversación la tuvimos sobre todo al principio, desde mi tendencia de personalidad, yo necesito la estructura, yo necesito el cómo, el paso a paso, el ABC. Por supuesto. Y muchas veces en estos procesos, tanto de marca personal como de coaching, holístico, que dicen como que se siente tan ambiguo, tan abierto, no, es que tú te debes adaptar. Sí, pero ¿cómo? No, pues busca la forma, adáptate. Cambia tu creencia, cámbiala, pero ¿cómo? Es como muy chistoso como pasa en el mundo corporativo cuando me buscan para temas de liderazgo y comunicación. No, sí, lo que pasa es que me dijeron que tengo que ser un líder más empático. Genial, pero ¿y cómo hago eso? Sí, eso yo ya sé que quiero agradar y quiero comunicar con bienestar, etc. Pero ¿cómo? Totalmente. Es que esa es, digamos, como el gran
aporte que hace la innovación a este concepto de marca persona, porque la innovación, y aquí como un pequeño dato teórico importante, y es la diferencia entre creatividad e innovación, es que la creatividad sí es el mundo de las buenas ideas, y por eso chévere que tengamos ideas nuevas, súper, pero eso se queda en la creatividad, eso se queda casi que en la parte hasta artística, pero la innovación toma esas ideas creativas que sí deben estar, son el insumo, pero las materializa. Y las materializa y eso no es suficiente. Las materializa para crear algo, un producto, por ejemplo, que sea exitoso en el mercado. Y eso significa que sea exitoso en el mercado, significa que está creando valor para otra persona que lo recibe y paga por eso. Es decir, yo recibo valor a cambio. Es un círculo virtuoso. Exacto. Y ese es el compromiso que tenemos nosotros tres con marca persona. Sí. Y es que si estamos diciendo, bueno, hay un diferencial que te va a mantener auténtico, pero te va a ser relevante. Exacto. Tenemos que asegurarnos de que el proceso sea un relojito. Totalmente. Y que funcione y que le disminuya esa carga de ambigüedad en las relaciones sociales. Exacto. Pero me estoy adelantando a otras cosas. No, pero digamos, va muy en línea con llevar siempre toda la acción. Es que no nos podemos quedar solamente pensando y queriendo cambiar. Tenemos que cambiar, tenemos que adaptarnos, tenemos que buscar las pasar fórmulas. del discurso a la acción al final. Literal. Sí, y ya que hablas y has mencionado el tema como de la estructura, ¿cómo te sirvió a ti? ¿A ti para qué te ha servido la marca persona en tu marca? Para hacer un clic en el servicio que estaba ofreciendo. Porque mi tendencia de personalidad siempre había querido darle a las personas todas las herramientas para que ellos autogestionaran su imagen. Así como, yo ya te di todo esto, ve y explora. O sea, como que eras una profe, enseñabas todo. Menos. Porque además, de verdad, profesión noble que hay y la de ser profesor, porque hay una responsabilidad muy grande en enseñar. Es lo mejor, me encanta, es lo mejor ser profe. Sí, pero a mí me asusta un poquito la responsabilidad que hay al hecho, pero de alguna forma, para mí fue siempre muy importante que la gente tuviera las herramientas, porque pues ese soy yo, o sea, dar las herramientas para que lo pudieran hacer en la acción, pero no todo el mundo funciona igual. O sea, muchas veces las personas llegan buscando una consultoría simplemente para que les digan cómo crear una marca personal. O sea, es eso, cómo crear una marca personal y no quieren y es válido. Algo diferente, completamente válido. Pero yo les estaba imponiendo mi metodología, mi forma de pensar, algo que pues a la larga no estábamos resonando, o sea, claramente no estábamos hablando el mismo lenguaje. Entonces, ¿para qué me vas a poner a hacer sesiones que una vez a la semana para que yo pruebe? Además no tengo tiempo de probar. Fantástico. Entonces, hoy en día, digamos, cuando las personas se acercan a mí buscando una consultoría específicamente en eso, porque yo hoy en día ya no hago consultoría en imagen, yo desarrollo estrategias visuales de comunicación. Nice. Marca persona. Pues, porque a la larga lo que yo quiero es que las personas puedan entender cómo a través de los elementos del diseño, porque es que eso no varía en ningún campo del diseño, o sea, simplemente que esto es aplicado a las personas, pueden empezar a comunicar quiénes son, y qué pueden hacer, o sea, qué pueden ofrecer, cómo son auténticas y cómo pueden ser relevantes. Así es. Pero hay personas que simplemente quieren decir, estoy en un nuevo rol y necesito proyectar esta imagen. ¿Cómo lo puedo hacer? Listo. Necesito encajar. That's it. Exacto. Sí, te voy a dar unas herramientas, esto los puedes hacer tú. No lo quieres hacer tú. Listo, fantástico. Yo me tomo la carga, yo cojo la carga, te hago una propuesta, tú me dijiste, sí, me funciona, listo. Que a la larga terminan siendo los clientes que repiten. Sí, claro. Son los clientes que es como cambié de rol, cambié de posición, cambié de... Ahora necesito una nueva imagen. Fantástico. Tal cual. Pero también ha sido muy bonito ver cómo los otros clientes, en los momentos que han hecho insights, es cuando dicen como, oye, me pareció súper valioso esto porque estuve explorando, quisiera volver a tener una conversación contigo con respecto a este nuevo insight que tuve. Y me encanta porque realmente marca persona no es para todas las personas. Pero esto, lejos de sonar odioso, es que exige realmente una disposición emocional y mental. Así es. Para decir, no solo quiero ir más allá de que me digas qué usar para lograr este objetivo, sino que quiero entender, quiero ser capaz, quiero apropiarme de mi discurso, digamos. Y digamos, para ya terminar como de contar nuestra historia y empezar a cerrar un poquito este podcast, cuéntanos tú, Yupa, ¿para qué te sirvió tu marca persona en tu marca? No, pues mi marca persona me salvó la vida profesional. Sí. Me salvó la vida profesional porque
claro, siendo músico profesional, licenciado, compositor, cantante, etcétera, y siendo coach profesional, coach de vida y empresarial, pues estaba en dos mundos en los que, digamos, tenía unos lineamientos para actuar, pero no tenía un diferencial. Como les mencionaba, no me acuerdo en qué momento, pero sé que lo mencioné, cuando pude estar en la mitad y crear mi propia metodología, que es esa metodología que permite reconocer la tendencia de personalidad a través del sonido de la voz, dije, oigan, aquí hay algo diferente. Empecé a crear ese nicho, o no a crearlo, pero como que pude ponerle nombre a ese nicho y a esa necesidad que muchas personas tenían. Sí. Y entonces profesionalmente pues me permitió crecer, me permitió realmente diferenciarme. Exacto. Porque pasé entonces de la música y del coaching puro a la consultoría y la mentoría en temas de comunicación y de liderazgo. Sí, es total. Y entonces me permitió abordar un elemento que no estaba siendo observado, que aún no está siendo observado, y decirle a la persona, oiga, es que no es su buena o mala intención, no es su voz, es un detallito, es lo que está manifestando o despertando emocionalmente en el cerebro de quien le escucha a través de las características de su prosodia. La prosodia es todo lo paraverbal, todo lo que suena, que no es el mensaje sonido, que estás digamos, diciendo. el sonido. Quería ahí meter la cucharada con una cosa que Métela, estabas diciendo. Y es que me parece súper valioso reconocer que el crecimiento que nosotros hemos tenido a nivel profesional y personal, porque también creo que esto ha tenido Sí, un impacto. claro. Absoluto. O sea, nosotros no solamente somos socios, somos amigos. Sí, Entonces, somos familia, Lina, somos familia. literalmente. Porque hemos estado en las buenas y en las malas. Sí. Así es. Como el estar rodeada de personas, o sea, lo hablo desde mi marca, yo siempre he creído que es que haciendo las cosas solitas, pues las cosas me funcionaban, ¿no? Pues lo había conseguido a la fecha, Claro. pero siempre había llegado hasta cierto punto. Pero yo nunca me di, por ejemplo, la posibilidad de explorar una metodología propia. Yo Es tenía cierto. una forma de hacer las cosas porque a mí me lo habían enseñado, ya estaba probado. Fantástico, yo no me tengo que inventar la rueda. Era mi creencia en ese momento. Claro. Pero hablando con los dos y entonces, claro, esas correlaciones de pronto que yo empecé a encontrar entre las tendencias de personalidad y la identidad Uf, Exactamente. fueron cosas que se dieron de manera natural. O sea, fueron como, pero pues es que esto se conecta así. ¿y te acuerdas cuando empezamos a meterle papers y analizar Sí. en estudios científicos eso y decíamos, ¡oh! Esto es lo que Esto nosotros funciona. proponemos? Sí. Tal cual, Brutal. exacto. Y a explorar la imagen de una forma diferente. Y eso no lo hubiera podido hacer nunca sola. Así es. Para mí ha sido súper valioso, no solamente, digamos, mi crecimiento profesional de la mano de ustedes, sino también mi crecimiento personal, porque eso también ha impactado mi vida personal. Vamos a pedir a la producción que ponga una musiquita muy emocional porque de verdad Sí, no, es me ha llegado eso de que dices. corazón. No, es Súper. profundo. Y la verdad, o sea, somos la suma. Nosotros no solo somos uno más uno más uno, sino como que Sí. somos algo totalmente nuevo a partir de la suma de nosotros. Muy Y lo que me bonito. parece muy hermoso de lo que somos y lo que hacemos en marca persona, sobre todo cuando estamos con una empresa, con un grupo, con una persona uno a uno, pues es que la persona realmente recibe un abrazo de tres mentes que recorrieron ese camino. Así Por eso es. considero que somos mentores. Totalmente. Y sabemos por dónde va a pasar, sabemos cuándo va a dudar, sabemos. Claro, Y además sí. porque Las dificultades, eso es medible, ¿no? Sí, Qué sí, loco. sí. La No, estadística es muy son loca. ciclos, sí, total. Son ciclos. Y entonces podemos acompañar desde Así tres es. mentes, desde tres visiones, ese proceso de la persona. Y de campos de expertise de verdad muy profundos que tenemos los tres y muy complementarios. Entonces, ese es como el concepto en general de marca persona y de la aplicación en nuestras marcas, que de verdad Sí. cada una en sí misma ha sido todo un mundo y son marcas muy poderosas también. Y al final se reúnen y siguen sumando, mejor dicho, en Yo el creo que concepto de realmente... marca persona. Oh, perdón. De You, marca persona. Yo creo que realmente con You podemos cambiar el mundo. De eso no hay duda. Sí, total. Sí. Es muy poderoso, es un concepto muy poderoso. Bueno, hablemos de cambiar el mundo de pronto en el próximo episodio. A ver Tomémonos cómo un lo vamos café a antes de cambiar el Ay, sí, mundo. eso es muy, muy, muy profundo ese concepto sin Masita, café. masita, mucha Masita, más cosa uy, que sí, más. algo Vamos rico, a comer dulcecito. glucosa, sí. Brownie con café. Eso. Ustedes, uno no puede bajar de peso con ustedes. La dieta es difícil, sí. Vale.